cinéfilo. Esta noche, y atendiendo a una de vuestras múltiples peticiones, vamos a comentar una película de animación que ya tiene la friolera de 42 años, prácticamente pues mi edad. Y es un tema pues que nunca, desde que se estrenaron las versiones de Peter Jackson, han pasado de moda. Esta noche os voy a hablar de la versión animada de El Señor de los Anillos, dirigida por Ralph Bakshi en 1978. A Ralph Bakshi ya le habíamos conocido, ya hablé yo de una película hace bastante tiempo, ahora un año y medio aproximadamente, de un film llamado Tigre, Hielo y Fuego, que era una película de dibujos animados de fantasía medieval, de espada y brujería, pero realizada con la fabulosa técnica del rotoscopio. La técnica del rotoscopio consiste, o rotoscópica, consiste en filmar primeramente a una serie de actores con sus trajes, es decir, con un determinado diseño de vestuario, dependiendo de la película que estemos haciendo, y luego dibujar directamente sobre los fotogramas, o imitando los movimientos de los fotogramas de los personajes que habían sido previamente filmados. La obra del Señor de los Anillos, que todas las conocemos, cuyo autor es J.R.R. Tolkien, que la terminó a finales de los años 50, siempre fue motivo de controversia para ser filmada al cine. Ya Stanley Kubrick, en los años 60 aproximadamente, quiso llevar una versión filmada por él mismo, evidentemente, pero utilizando a los Beatles como si fueran los 4 hobbits. Es decir, a Ringo Starr, a Paul McCartney, a John Lennon, a George Harrison, pero que realmente todo ello fracasó debido a la gran longitud y densidad que tenía la novela. Siempre se dijo que El Señor de los Anillos pues era una novela directamente que era infilmable, porque era tan la cantidad, el número de personajes, de situaciones, y dependiendo de la edición que tengamos en libro, son más de 1400, 1500 páginas. En cada página ocurren hechos que son completamente distintos y que son consecuencia de los anteriores y serán consecuencia también para los posteriores. Por lo tanto, eso era pues muy difícil de poder adaptar a la gran pantalla o como película live action, es decir, película con actores reales de carne y hueso. Entonces Ralph Bakshi, en 1978, que ya había hecho ya tenía experiencia en películas de animación, supuso que solo a través de lo que era la animación podría ser llevada a la pantalla pues esta gigantesca y magna obra de Tolkien. Lo que ocurre es que, evidentemente, debido a la densidad, pues el proyecto estaba dividido en dos partes. Una primera parte que abarcara la Comunidad del Anillo y gran parte de las dos torres, y otra que fuera el final de las dos torres y todo el Retorno del Rey. Es decir, lo que son las tres novelas que conforman la obra magna del Señor de los Anillos. En 1978-1977, un año antes, contrata aproximadamente a unos 200, entre 200 y 300 estudiantes en el último curso de Bellas Artes, y lo que hace pues es filmar a una serie de muchos extras, cientos de extras, todos ellos con unas vestimentas muy extrañas para que aparentasen orcos, los personajes de la película, y los que estudiantes de Bellas Artes dibujasen directamente con la técnica del rotoscopio, que luego evidentemente como os diría yo, se perfeccionó mucho mejor en Tigre, Hielo y Fuego, cuya crítica la tenéis aquí en el canal, para poder filmar El Señor de los Anillos. Lo que ocurre es que, claro, ya la película de animación se nos iba prácticamente a las 2 horas y cuarto de metraje. Ya era una película de animación bastante importante, larga. Acostumbrados pues en los años 60, los años 50, que las películas de Disney o las películas de animación que podíamos ver en el cine fueran de pues aproximadamente 50 minutos, 60, 70, 80 minutos como mucho. Estos se nos iban a los 130 minutos. Es decir, era una obra magna también en lo que a dibujos animados se refiere. Y en lo que se refiere a animación fue muy revolucionaria para la época. La verdad es que todo lo que son los dibujos, las animaciones, los personajes, la caracterización de todos ellos es realmente magnífica. O sea, solo tenemos que estar viendo pues las expresiones de todos ellos para ver que cada personaje tiene una personalidad propia, aunque se puede decir que el personaje de Frodo, de Merry y de Pippin pues tienen unos rasgos físicos como excesivamente similares. Pero luego tenemos a Aragorn, a Legolas, a Gimli, que eran pues bastante distintos entre sí, evidentemente un hombre, un enano y un elfo. Pero realmente no teníamos una obra realmente completa.
Cuando se estrenó El Señor de los Anillos, pues evidentemente tuvo muchísimo éxito. Generó unas ganancias aproximadamente de unos 40 millones de dólares, costando creo que fue entre 8 y 10, 12 millones de dólares, es decir, dio un margen de beneficios, pero por unos motivos desconocidos, pues la verdad es que no se llegó a filmar esa segunda película que hubiera terminado con Las Dos Torres, es decir, con la aparición de ella la araña y con El Retorno del Rey. Aunque en 1900, creo que fue 81 u 80, se filmó una película llamada El Retorno del Rey, que no me acuerdo si era exactamente de Ralph Bakshi, pero que no tenía los actores, mejor dicho, no tenía una técnica de animación rotoscópica como habíamos tenido aquí tanto en El Señor de los Anillos y como posteriormente en Tigra y el Fuego. También incluso recordaros que se hizo una versión animada del Hobbit que también tenía como fragmentos musicales, pero bueno, eso ya es otra historia. El problema que tiene esta versión y que yo encuentro que es un problema realmente importante es que al querer condensar tanta información, tantos personajes y tantas situaciones, nos encontramos con una versión de La Comunidad del Anillo y de Las Dos Torres excesivamente esquemática. Es decir, todo ocurre demasiado rápido. El prólogo está bastante bien explicado, aunque hay que reconocerlo que estéticamente no es nada bonito. Es decir, son sombras de personajes, es decir, de actores filmados en un fondo, pues una especie como un fondo rojo, verde, como azulado, prácticamente muy ambiguo, muy poco definido, bastante ambiguo. Y luego tenemos pues todo lo que es la parte de la comarca, que para mí estéticamente es la más bonita, por lo que son la abundancia de colores, la paleta de colores, como dicen aquí algunos youtubers, pero que claro, estamos en un mundo pues muy colorido, muy verde, y a medida que la película va avanzando, nos vamos adentrando en un lugar mucho más tétrico, mucho más lúgubre, hasta que finalmente, ya al final, cuando vemos a Frodo y a Sam ya junto con Gollum, pues ya la parte, lo que son los, al igual que en las versiones de Peter Jackson, ya lo que es los paisajes son más agrestes, más grisáceos, más brumosos, más lluviosos, es decir, no tiene nada que ver con el verdor que tiene la comarca. Lo que ocurre es que ya os digo, estéticamente la película está bastante bien conseguida porque tiene efectos realmente muy bonitos, preciosos. Incluso, por ejemplo, cuando Frodo se pone el anillo y entra dentro del mundo del Señor Oscuro, pues todo se vuelve un mundo de sombras extrañas, como si los paisajes se transformara en pinturas muy barrocas que nos recuerdan, o por lo menos a mí me recuerda bastante, a las pinturas oscuras de Goya, es decir, con unas formas muy retorcidas, como si tuvieran ciertas reminiscencias del expresionismo alemán. Es decir, ¿cómo os diría yo? Formas retorcidas, los personajes son como muy macabros, son como fantasmales, es decir, nada tiene que ver con la versión en ese sentido de Peter Jackson. Cuando Frodo se quita el anillo, que es la mayor parte de la película, pues veremos bosques frondosos, los ríos, valles, pues todo lo que es, todo lo que es la geografía de la Tierra Media, aunque también dibujada de un modo un tanto extraño. Por ejemplo, el Rivendell que tenemos aquí, pues parece sacado pues de un cuadro bastante barroco y tenebrista. Sin embargo, el Rivendell que tenemos en las versiones de las películas de Peter Jackson es un Rivendell florido. En las películas del Hobbit, como es verano, pues está todo muy colorido, todos los arroyos están preciosos, todo lo que son la entrada, los arcos, muy art déco, todo lo que es la decoración de Rivendell. Y en la Comunidad del Anillo, como es otoño, pues con los colores un poco más apagados, como más anaranjados, más marrones, porque es la llegada del otoño. Sin embargo, aquí el Rivendell que vemos es un Rivendell como muy barroco, con unas formas geométricas muy poco definidas también. Es decir, por una parte, El Señor de los Anillos, la versión de Ralph Bakshi, en lo que son los personajes yo no tengo ningún reparo en decir que las animaciones para el momento y para la técnica del rotoscopio están muy bien realizadas. Pero lo que son los fondos son realmente extraños. Por ejemplo, todo lo que son las cavernas de Moria, la zona de las cavernas de Moria, no parecen en realidad minas, sino que son aquí pues una especie como de zonas laberínticas formadas por cabezas, por ejemplo, de monstruos talladas en la roca, sobre todo en la estancia donde llegan a descansar la Comunidad del Anillo, donde hay unas puertas que tienen rostros tallados con unas sonrisas muy maquiavélicas, es decir, como si fueran evidentemente
un poco los rostros o los personajes de las pinturas negras, de las pinturas de la época oscura de Goya, de la época tenebrista. En ese sentido, yo, siendo una novela de fantasía medieval, no le veo yo excesivo sentido a esos dibujos tan sumamente barrocos. Sobre todo, por ejemplo, cuando Gandalf se transforma en Gandalf el Gris, y cómo va recordando a Aragorn, Legolas y Gimli cuando se los encuentra en Fangorn, cuando va relatándoles lo que pasó con el Balrog, cómo le derrotó, y por todos los parajes, los valles y los sitios tuvo que deambulear, que parecen sacados como de otro planeta. Parecen zonas sacadas como cráteres de la luna, parecen realmente como zonas de pesadilla o de ensueño, como muy terribles entre sí. Yo en ese sentido, cuando la vi la primera vez en la película, me impactó bastante lo que es la estética visual de la película. Yo me acuerdo que viéndola con mis padres, mi padre dijo, qué dibujos más raros hay en algunos momentos, no parece una película de espada y brujería propiamente dicha, parece más como una especie... La película va transitando en lo que es un film de dibujos animados convencional hasta transformarse como una especie como de película un tanto pesadillesca. Pero si estéticamente el conjunto es bastante llamativo y como diría yo, en líneas generales notable, junto con la animación, no se puede decir lo mismo del argumento. Para ver esta película, yo coincidí con un compañero, por ejemplo, de universidad cuando lo estuvimos comentando hace ya bastante tiempo. Y es que, al igual que Akira, de Tatsuhiro Otomo, tienes que leerte prácticamente la novela gráfica o el cómic para entender la película de Akira, porque yo tampoco la entendí muy bien al principio. Y con El Señor de los Anillos, en la edición de dibujos animados, ocurre exactamente lo mismo. Si no te has leído bien, si no te has leído o no tienes una idea de lo que es la Tierra Media con sus personajes, de qué va el argumento, realmente te puedes perder perfectamente. Por ejemplo, en la zona de las dos torres, ya las dos torres, cuando aparecen los jinetes de Rohan, pues el espectador se pregunta, ¿y estos personajes de dónde han salido? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué persiguen a los orcos? ¿Por qué los orcos tienen esas formas tan extrañas? Los espectros del anillo no parecen fantasmas y espectros. Realmente parecen, pues como os diría yo, como monstruos con unos cascos muy voluminosos, que aparecen como de la nada, son el espectro se fija, efectivamente son como medio transparentes, pero hay ciertas partes de lo que es la novela que no está muy bien adaptado a lo que es la película en sí, porque son como partes muy esquemáticas que dices, aquí parece que me he perdido algo, me he perdido de información, aunque por ejemplo al final ya casi de las dos torres se nos explica Gandalf cuando coge a Aragorn, Legolas y Gimli, que dice que los orcos habían sido una banda de orcos habían sido espantados por los jinetes de Rohan, cuyo líder era Éomer, sobrino del rey Theoden, y entonces cuando se presentan en el castillo de Medusel. Pero que claro, que realmente todo esto se hace de una manera tan sumamente rápida que casi no nos enteramos de la aventura. Luego lo que es la aparición de los magos entre lo que es Gandalf y Saruman también es un tanto extraña, porque por ejemplo cuando Saruman le deja a Gandalf en lo alto de esa torre, vemos como una serie de luces que están revoloteando por todos los lados, y parece que está Gandalf más en un campo de concentración que atrapado en una torre. Es decir, es una película con unas decisiones visuales y con una planificación visual realmente muy particular, que yo creo que tuvo mucho éxito porque visualmente impactó, pero que el argumento evidentemente nos dejó con la miel en los labios. Cuando después de 2 horas 10, 2 horas y cuarto, se termina la batalla del abismo de Helm y dice, y las fuerzas del mal fueron derrotadas por los valientes amigos de Frodo, y así es como termina la gran aventura del Señor de los Anillos, y dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado con Frodo, con Sam y con el anillo y con Gollum? ¿Qué ha pasado con nuestros protagonistas? Boromir efectivamente ha fallecido. ¿Qué va a pasar con Minas Tirith? ¿Dónde está ella la araña? ¿A quién se refiere Gollum cuando dice ella nos podría ayudar? Es realmente un poco frustrante porque es una película incompleta. O sea, es una obra incompleta. Para quien no la haya visto, es una película que se va a quedar al final prácticamente de la batalla del abismo de Helm, y que la parte más importante, que es cuando Frodo lleva al monte del destino el anillo, cuando está la batalla de Minas Tirith, el sitio de Gondor,
Realmente todo eso no lo va a ver. No lo va a ver, por desgracia, porque después de 2 horas y cuarto en donde has tenido que ir enlazando muchas cosas que al principio no has comprendido, pues evidentemente se te llega a hacer un poco plomiza la narración. Es decir, en lo que se refiere a la parte argumental, El Señor de los Anillos del Ralph Bakshi es una película muy esquemática y narrativamente, no diría mediocre, pero fallida. Fallida porque va dando saltos en el tiempo demasiado rápido. Es decir, desde el principio de la película ya nos encontramos con la fiesta de Bilbo. Es decir, la primera palabra que suelta Bilbo es aquella de no os conozco a la mitad de vosotros más de lo que la mitad de vosotros merecéis, etcétera, etcétera. Y de ahí ya rápidamente desaparece, se va y Frodo entra, le explica a Gandalf lo del anillo, va demasiado rápido. Y dices, a ver, voy a situarme. También yo he estado oyendo, por ejemplo aquí en YouTube, diversas opiniones sobre que Peter Jackson se basó en la planificación de Ralph Bakshi para la realización de su trilogía original. Es cierto que hay algunos planos, sobre todo por ejemplo cuando los 4 hobbits van por el camino y se meten dentro de lo que son las raíces del árbol y aparece el jinete negro, que ese plano está prácticamente calcado de la versión de Ralph Bakshi. Pero difiere muchísimo en lo demás, sobre todo por ejemplo en el prólogo. En lo que es el prólogo donde se compara lo que son los actores que van con sus galas, con sus vestidos, con su ambientación, no se puede comparar con la versión de Ralph Bakshi, que lo único que son sombras nada más. O sea, es completamente absurdo. Y luego hay planos que son parecidos porque Tolkien, en el libro del Señor de los Anillos, Tolkien es un escritor cuya narrativa es muy descriptiva. Y al ser muy descriptiva, te narra directamente cómo casi tiene que ser ese plano. Es decir, lo que es la adaptación tanto de Ralph Bakshi como de Peter Jackson, en algunos son muy similares porque la descripción que te viene en el libro es tan detallada que prácticamente los dos directores llegan a la misma conclusión y casi a la misma planificación. Pero evidentemente no podemos comparar una versión con otra. La versión de Peter Jackson está mucho más pormenorizada, mucho más detallada y evidentemente son 3 películas de más de 3 horas si tenemos en cuenta la versión extendida. Estas son 2 películas, es una película condensada en 2 horas, La Comunidad del Anillo y prácticamente la totalidad de las 2 torres. Y en las versiones de Peter Jackson son 3 y 3, 6 horas, más echemos 1 hora aproximadamente de edición extendida, 7 horas en comparación con 2 horas y cuarto. Entonces, claro, la condensación del argumento ha sido tan sumamente grande que no puede dar el mismo tipo de información Ralph Bakshi igual que Peter Jackson. Por mucho que haya algunos youtubers que digan, no, es que esta es la auténtica versión. Bueno, la versión más fiel. Digamos que hay algunas decisiones, por ejemplo, como la huida de Frodo en el vado de Brunien hasta Rivendell, que es el que huye, y en la versión de Peter Jackson es Arwen la que le dirige. Pero desde el punto de vista cinematográfico es una presentación formidable del personaje de Arwen. Es decir, como una elfa muy guerrera que está dispuesta a sacrificarse también, tanto por Frodo como por la Tierra Media. Cosa que no se tuvo en cuenta para nada en la versión de Ralph Bakshi. Es decir, la figura de Arwen ha desaparecido por completo. Sin embargo, por ejemplo, un personaje más secundario, femenino más secundario, en la versión de Ralph Bakshi, que es Éowyn, la sobrina de Theoden, sí que está presente. Sin embargo, Arwen no está presente en la película Ralph Bakshi. Galadriel también está, pero volvemos a lo mismo de siempre. Los personajes de repente salen de las minas de Moria, muere Gandalf, y de repente hay un plano directamente en el que aparece Galadriel y Celeborn diciendo bienvenidos a los Lórien, no sé qué. O sea, no sabemos cómo han llegado a los Lórien, parece que la pérdida de Gandalf no les ha afectado prácticamente nada. Y luego también, por ejemplo, secuencias como la de los Argonauts en la Comunidad del Anillo de Peter Jackson, que es una secuencia que define prácticamente el cine épico. Aquí pues son 2 dibujos de 2 personajes, 2 monigotes tallados y con Aragorn sacando la espada diciendo por Isildur y por la casa de Anarion, y Boromir diciendo por la casa de, no me acuerdo quién, por la ciudad de Minas Tirith, que aquí lo llaman Minas Tirith en la versión en castellano. Pero claro, es una versión muy reducida. Es decir, esta versión del Señor de los Anillos, teniendo ya, os digo, una animación muy buena para la época y un sentido estético como muy llamativo, es una película notable.
pero evidentemente desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista narrativo es una película fallida porque deja muchos agujeros de guión, es una versión excesivamente esquematizada y muy difícil de llevar a cabo y de explicar ciertas cosas. Yo la vi en VHS, me la pasó un primo hace ya bastante tiempo y sinceramente la primera vez que la vi no me enteré de nada. Es decir, me enteré prácticamente hasta el final de La Comunidad del Anillo. Cuando empezó Las Dos Torres ya estaba completamente perdido. Sin embargo, pues bueno, pues luego pues cuando me leí el libro, pues ya pude enlazar secuencias y dice, pues esto significaba el otro. Y evidentemente la versión de Peter Jackson, sus 3 películas, son 3 películas que narrativamente son una auténtica maravilla. Están narradas, como ya os dije en mi vídeo anterior, uno de mis vídeos anteriores, dedicado al clasicismo cinematográfico de Jackson, de una manera muy clásica, es decir, con una presentación de personajes, con un desarrollo muy profundo de los mismos, con una progresión entre lo que son sus caracteres, con una linealidad, aunque luego en Las Dos Torres y en El Retorno del Rey la estructura narrativa se multiplique por 1000 para darnos una estructura narrativa mucho más compleja, aquí no. Es decir, todo es demasiado lineal y demasiado esquemático. Y esa es la pena que tiene El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, que teniendo una muy buena parte estética, la parte argumental queda completamente, digamos, coja respecto a la calidad visual. Sin embargo, es una película que, bueno, cuando salió en Blu-ray se puede ver extraordinariamente bien, tiene muy buen colorido y digamos que es una versión como anecdótica, si queréis llamarlo así, como complementaria a las versiones de Peter Jackson de la Tierra Media. Pero nada más lejos de la realidad. Es decir, la calidad de esta película está... En su momento fue muy alabada por la crítica, pero hoy en día el tiempo ha pasado de una manera muy dura por ella, muy dura, y teniendo la versión de Peter Jackson pues queda completamente desalabazada. O sea, no hay comparación posible. Aunque aún así es, ya os digo, pues una anécdota que podéis tener en vuestra videoteca de una película de animación notable que supuso un éxito en su tiempo y que fue la primera adaptación de esa novela magna que supuso El Señor de los Anillos. Mi nota pues aproximadamente sería pues un 6, un 5, yo diría un 6 raspaillo, porque ya os digo, visualmente atractiva, pero argumentalmente fallida, esquemática y con bastantes agujeros de guión. Una lástima, pero bueno, si hubiéramos tenido una segunda parte, es decir, una parte del final de Las Dos Torres, complementada con el de Retorno del Rey, pues a lo mejor hubiéramos tenido seguramente una película que se hubieran explicado más cosas, etcétera, y realmente podría haber sido juzgada de otra manera desde otro punto de vista. Pero al ser una película inacabada, hoy en día, bajo mi punto de vista, yo creo que carece un poquito de interés.